Buenos días a los panelistas. Buenos días, bueno, como a mí nos encanta la cercanía, yo también voy a hacer el mismo ejercicio de invitarlos a que como comunidad nos hagamos acá adelante, por favor, llenemos estas sillas para que nos generen un poco más de presión a los panelistas. Llenemos todos estos espacios vacíos. Eso. Empiezo a ver sus caras de cómo se intimidan, tranquilos. Gente no mueve. Vengan más acá adelante. Las personas que están atrás, por favor. Y sí. Muy bien. Bueno, cuando estamos hablando de liderar, comenzamos a hablar de todo un mundo que básicamente nos obliga a transformarnos como personas, a pensar que tenemos una gran responsabilidad, porque saben una cosa, un líder o una líder influye, para bien o para mal, pero influye. Y no necesariamente en una organización tiene que tener el título de líder para empezar a influir. Eso implica que las organizaciones empiezan a adquirir un montón de mecanismos para poderle proporcionar a todas las personas diferentes estrategias para cumplir su propósito. Un líder o una líder tiene una responsabilidad muy grande de cara a lo que implica la organización. Fíjense que una organización llega tan lejos como su equipo llega. Eso implica también que el líder le enseñe, o las líderes les enseñan a su equipo cómo llegar a ciertos propósitos, cumplir ciertas victorias. Nos decía Sun Tzu, las armas pierden su filo, después de tanto, ¿no? Pierden su filo en la batalla las armas. ¿Qué pasa con los equipos cuando esas armas han perdido su filo? ¿Qué pasa cuando la estrategia está desgastada? O sea, hay un montón de cosas que están alrededor de. No contentos con eso, tenemos un entorno supremamente impredecible, que cambia todo el tiempo, que nunca está estático, y mucho menos en nuestras áreas. Un entorno que nos obliga a nosotros a autoliderarnos, porque como líderes tenemos esa obligación, autoconocernos, exigirnos, aprender día a día, todo el tiempo, no solamente cosas técnicas. Por ahí pasamos, ¿cierto? La calidad de software también implica que aprendamos de qué es la calidad de software, pero hablamos mucho de lo que es calidad. Pues resulta que la calidad tiene una amplitud gigante. Las pruebas de software son solo una pequeña parte de la calidad, una pequeñísima parte de la calidad. Y pensamos que al hacer pruebas estamos cumpliendo con todo el espectro de la calidad. Y creo que ha sido un gran error pensar que la calidad son las pruebas de software. Estamos hablando de la prestación del servicio, estamos hablando del levantamiento de requerimientos, estamos hablando de cómo gestionamos nuestros equipos, de cómo le respondemos al cliente. Bueno, ahí como para que entendamos un poco que la magnitud de lo que estamos haciendo dentro de calidad. Así que la responsabilidad de como líderes en QA, que yo le digo a Fede, todavía me duele cuando hablamos de QA y decimos que hacemos testing, porque pienso que el Quality Assurance es eso, Quality Assurance, procesos, y testing, es probar, es hacer pruebas. Y perdone que sea tan anticuada, pero para mí es eso. Y creo que en algún punto trataré como de discernirlo, ya puedo convivir con eso. Ya puedo. Así que, bueno, mi nombre es Mercedes Quintero, les doy la bienvenida a este panel llamado Panel de Expertos, Dios mío, en líderes de equipos de calidad en Perú. Y gracias por darnos la bienvenida y gracias a Lima por darnos un clima tan bonito, gracias a ustedes por toda esta acogida. Felicitaciones, Jorge, por semejante evento. Gracias. Les voy a pedir a nuestros panelistas que se presenten, que nos hablen un poco de su trayectoria. Vamos a tener un minutico rápidamente para que sepamos a qué se dedican, quiénes son y que nos hablen de cómo es este mundo de la calidad de software en sus trabajos. Hola, hola. Buenos días con todos. Soy Claudia Cuya, soy QA Lead de Alicor.
del COE de Alicor, en específico de la Dirección de Digital, porque también tenemos otras áreas también. Soy magíster en Dirección de Tecnologías en la Universidad de SAN. También les comento que soy ingeniera de sistemas, ya llevo aproximadamente más de 8 años en el rubro de calidad, yéndome por diferentes rubros. Por ejemplo, he estado en banca, seguros, comencé en ese rubro, en ese sector, y luego ya fui cambiándome rotundamente al sector de salud, que fue un nuevo mundo para mí, entender muchas cosas que en el día a día también me pasaban. Y posteriormente ahora me encuentro trabajando pues en toda la línea de consumo masivo, ¿no? Entonces es otro mundo también muy interesante entender la necesidad de nuestro cliente como un bodeguero, como un mercado mayorista, minorista, ¿no? Estamos como Alicor en diferentes puntos del país, y lo que buscamos desde este COE Digital es poder acercar a nuestros clientes que anteriormente tenían como que un vendedor que iban a sus tiendas, ¿no? A estos mercados, pero acercarlos desde la parte digital, conectarlos a través de plataformas digitales. Entonces, ese es un poco desde mi rol como CUA, ayudar a que este producto realmente tenga ese sentido de calidad, tenga ese cumplimiento o cumplir esas expectativas de nuestro cliente, ¿no? Entonces, estoy sumergida en todo el mundo de consumo masivo, cada día aprendiendo más, y bueno, súper encantada de poder compartirles mi experiencia, cómo también estamos evolucionando en Alicor, transformando a nuestro cliente para que sea más digital, ¿no? Así que, bueno, ahora seguro vamos a estar compartiendo. Gracias, Clau. ¿Quién es el siguiente? Gracias. ¿Por aquí? Yo no me pongo de pie. Estoy bien aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, mi nombre es Jorge Paz, para los que no me conocen. Nada, tengo casi 12 años trabajando en el tema de áreas de calidad. Comencé en el área de desarrollo, ¿no? Soy ingeniero de sistemas también y magíster en el área de gestión de proyectos. He pasado por diferentes áreas también, área de manufactura, área de e-commerce, un poquito de lo que hace, pero hacia otro rubro de ventas, ¿no? Por aquí los que recuerdan hablábamos de una empresa que tiene 14 países de presencia hace un par de días atrás, pero luego también he pasado por temas de empresas que hacen pasarelas de pago, un tiempo viendo cosas de banca y ahora actualmente vemos todo lo que es facturación electrónica, y también dirigiendo equipos y formándolos, ayudándolos a escalar y a llevar un poco toda esa transformación de lo que es el Quality Assurance, que todavía Mercedes decía que le dolía decir testing y Quality Assurance, y ahora no sé qué problema va a tener ella cuando diga el Quality Engineering. Ninguno, ahí no. ¿No? Pero realmente esa transformación es una de las cosas que me enriquece. Tengo una base muy formativa, quiere decir que me gusta ayudar a las personas a evolucionar desde donde están a un siguiente nivel, que creo que es por lo que más te recuerdan siempre cuando estás formando un equipo de calidad. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Enrique Saavedra. Soy ingeniero de sistemas de información de profesión. Estoy estudiando la maestría. Como todos, tenemos que seguirnos manteniendo actualizados, informándonos, conociendo. Maestría de dirección de TI, apuntando a seguir creciendo en la línea de liderazgo dentro de la empresa o viendo algunas alternativas en cuanto vaya dándose el crecimiento profesional. Ya escuchamos, los líderes anteriores van dando saltos y estos saltos solamente le permiten de que sigan formando otras personas en otros rubros y sigamos formando a otros líderes. La importancia nuestra, finalmente tenemos aquí a 4 personas que estamos encargados de formar a otras personas más. Recuerdo una experiencia y brevemente se las cuento, que cuando llegué a RIMAC, después de haber pasado 8 años de liderazgo en banco, me encontré con el gerente general y en su recepción él me dijo: tienes 3 meses para encontrar a tu sucesor. Yo pensé que me estaban votando en 3 meses, pero la idea era de que tengo que formar a una persona que esté capacitada y que esté preparada para poder tomar y relevarme en el momento en que sea necesario. Nosotros debemos encargarnos como líderes de formar a otras personas. Ese fue el mensaje de fondo, no era que me iban a sacar de la empresa ni nada. Y
Y por demás, es una actividad que luego se vuelve consecuente. Nosotros formamos líderes y, bueno, hoy me encuentro en RIMAC, me encuentro a cargo de los chapters de desarrollo y de QA. Un tanto largo el nombre, soy subgerente de desarrollo y QA. Entonces tengo la oportunidad de ver frente de desarrollo, frente de QA. Vengo en mi experiencia anterior de haber estado, ya les decía, 8 años en banca, en la competencia de muchos de los ponentes de aquí. Escuché al BCP en varias de las ponencias. Yo he estado en Interbank y también vivíamos lo de que en quincena y fines de mes teníamos altos picos de transaccionabilidad y que se caían los canales digitales. Sí, nos pasa a todos, o bueno, les pasa a todos los bancos, es verdad aquí en Perú, pero hay trabajos que tienen que ir un poco más allá y cuando entremos en la conversación les voy a contar un poquito de lo que se hizo en banca y de lo que apuntamos desde la metodología y la estrategia en RIMAC. Sí, gracias. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Primero, a decirles que estoy muy agradecido por la invitación, ¿no?, a participar de este panel. Mi nombre es Jorge Mayorga, yo soy actualmente el co-líder de Quality Engineering en el Banco de Crédito de Perú, BCP. Yo soy mexicano, trabajo de forma remota desde México, ¿no?, y ese también es uno de los retos que hemos tenido al tener un equipo tan grande, ¿no?, y toda la evolución que hemos tratado de manejar, ¿no?, y hacerlo de forma remota también ha sido, creo que una experiencia y de ahí también habrá temas para contar, ¿no? En el Banco de Crédito hemos estado trabajando los últimos 3 años en transformar el área de calidad, ¿no?, enfocados no en la certificación de un producto o la validación de un producto, sino la generación de productos de calidad, ¿no? Y eso es lo que se enfoca Quality Engineering, no solamente en un solo proceso o una sola etapa, y ni siquiera solamente en la aplicación, sino en asegurarnos que nuestros procesos, personas y productos tengan la calidad necesaria desde su concepción, ¿no? Entonces, bueno, ahí podremos platicar algunos temas. Muchas gracias, Jorge. Enrique, en el mundo de los seguros, una falla mínima puede tener consecuencias legales o financieras muy graves. ¿Cómo logras que la calidad de software no se vea como un tema operativo, sino como un tema estratégico que le aporta al cliente y le aporta a la organización? A ver, creo que iba a tener un poquito más de tiempo para pensar la respuesta, pero es súper importante arrancar con esto. La palabra que usaste dentro de la pregunta es estrategia. Ya hemos escuchado que en tu pregunta va orientada al sector seguros, pero yo debo decir que seguros, finanzas, retail, consumo masivo, cualquiera puede traer impacto a nivel económico, a nivel legal. Ya vimos lo que sucede a nivel de salud. Ha sido muy conocido un caso, ya no voy a entrar más porque algunas ponencias ya lo comentaron. Pero lo que debemos saber es que calidad no es solamente el único responsable de que las cosas salgan bien, ¿no? El responsable es todo aquel que pertenece a la organización, todo aquel que pertenece y forma parte de un proceso. En los procesos tenemos distintas áreas y como parte de cada una de esas áreas involucradas siempre va a haber un responsable. Entonces, es una responsabilidad de nosotros como líderes, debo hacer el hincapié, en que recibimos mucho input de las personas que están en el día ejecutando, recibimos feedback de aquellas cosas que han podido salir bien, las personas que están viendo el monitoreo, las personas que han estado haciendo las pruebas de estrés, las pruebas de carga de las aplicaciones. Ya les decía, ¿no?, tenemos casos en los que en quincenas, fines de mes se caen las aplicaciones de los bancos. Pueden tener impactos, pueden tener el impacto de que alguien tiene que hacer un pago previo a un ingreso a una clínica y si no paga no entra. ¿Y qué sucede con esa persona que tiene todos sus fondos en una aplicación o en una banca móvil y no puede hacer la transacción porque no tiene a la mano su tarjeta, o si tiene la tarjeta no se procesa en el core bancario? Tenemos muchos impactos y esto puede caer claramente con un impacto legal de por medio. Entonces, trayendo todo esto, lo resumo en estrategia. La estrategia que debe venir de nosotros como líderes. Algo de lo que se viene haciendo, por ejemplo, en RIMAC es incorporando a todas las áreas que forman parte de este proceso del lado de tecnología. Haciendo verle al negocio, lo voy a diferenciar en este caso, haciendo ver al negocio el valor que podemos traer desde el lado de tecnología, cubriendo todas las aristas que corresponden a tecnología, involucrando arquitectura, involucrando operaciones. Ayer escuchaba una ponencia de
de alguien que veía monitoreo y que hubo un pase en un viernes 5 de la tarde y que casi estaba preparado ya para ver su película favorita y no pudo, y nos empezó a comentar de las pruebas que se tienen que hacer cuando hablamos de infraestructura como código. Súper interesante, pero tal vez no estuvo involucrado desde el principio. Es una acción más reactiva que proactiva. Entonces, a lo que debemos apuntar es a tener este involucramiento de todas las áreas que forman parte del lado de tecnología para que precisamente podamos evitar este impacto legal, impacto financiero, cualquier impacto, el reputacional, que es el peor y el que normalmente tenemos más difícil poder volver a retomar dentro del posicionamiento. A ver, si sucede algo como le sucedió a alguna de las empresas del sector bancario, lo primero que se ve impactada son sus acciones, ¿no? Hoy que Interbank o Intercorp es el que IFS cotiza en la bolsa de valores, tuvo una caída inmediatamente después. Cualquier cosa como lo que sucedió con el Real Plaza tiene un impacto reputacional y eso es lo más difícil de poder sacar adelante. Entonces, a tu pregunta es, tenemos que hacer que todos formen parte de esta cadena, todos los que estamos del lado de tecnología, involucrando arquitectura, operaciones, seguridad. Ya sabemos que los temas de ciberseguridad son los más sonados últimamente. Esa sería la estrategia que manejamos hoy en RIMAC y que apunto a que puedan replicar y ustedes ser agentes de cambio dentro de sus empresas. Yo creo que lo hemos ido logrando poco a poco, ¿no? Este tipo de esfuerzos hacen que se hable cada vez más de la calidad más allá de las pruebas y demás. Sin embargo, creo que todavía una de las cosas que más se sacrifica son las pruebas. O sea, estamos saliendo a producción y de repente nos dicen no hay tiempo para probar. ¿Les ha pasado? Sí, todo el tiempo. Y estamos hablando de automatización, y estamos hablando de generativa, y estamos hablando de un montón de cosas que son supuestos que nos harían las cosas mucho más fácil, pero entonces en medio de la velocidad terminamos siendo los monstruos del cuello de botella y terminamos siendo, sí, el monstruo come galletas. Y eso implica muchas cosas para el producto, pero la organización no lo ve. Claudia, yo te quiero preguntar, en medio de esas, llamémosles crisis, de alguna manera, llamémosle crisis a eso, ¿qué has logrado hacer tú, Claudia, para que cuando no estás en la sala, los equipos alrededor hablen de calidad en las pruebas de software? Dale, Mercedes. De hecho, va muy asociado a lo que estábamos conversando a la pregunta anterior y lo que comentaba ahí mi compañero. Lo que buscamos mucho en Alicorp es impulsar el tema de cultura de calidad, ¿no? Desde del lado de negocio. No solamente de negocios, sino de todos los involucrados. Nosotros trabajamos tanto con agilidad como también con otro framework, por ejemplo, Waterfall, en la cual, indistinto, saliéndonos del marco de trabajo, siempre impulsamos el que es necesario, para qué es necesario la calidad. Pero antes de llegar a una cultura de calidad es entender por qué nos están pidiendo o cuál es el objetivo de lo que voy a probar, ¿no? Creo que son dos conceptos que van mucho de la mano. De hecho, nos ha costado mucho en capacitar a nuestros POs, por ejemplo, a nuestros desarrolladores, cambiar ese speech de, no, yo no soy QA, ¿no? Esto yo desarrollo y se lo entrego a QA y QA es el que va a certificarlo o va a probarlo o es el que va a hacer la parte ejecutora, ¿no? Entonces, estamos mucho trabajando en el tema de empoderamiento del equipo como tal, o sea, tanto desarrolladores, POs, ATFs, project managers, pero desde el concepto de por qué nos están pidiendo o por qué hay una necesidad, como una historia de usuario, como un requerimiento, ¿no? Entonces, eso impulsa a que el QA desde soporte no lo vea desde la etapa final, sino que más bien vaya desde etapas muy previas, ¿no? El que sienta nuestro PO que vamos como que acompañándolo durante todo el proceso desde la definición. Entonces, ahora, y hace poco estábamos en una mesa viendo un nuevo proyecto y salía, ¿y por qué en esta reunión no está QA? ¿No? Y era un tema de definición, de discusión entre diferentes unidades de negocio. Entonces, eso es lo que
lo que llegaron a mis oídos, porque no estaba obviamente en esta sesión, fue llamemos a tal persona para que se incorpore y también nos dé otra perspectiva. Entonces, desde ese punto ya vamos cambiando ese mindset de las personas, ¿no? Y creo que todo eso se llama una cultura de calidad, porque podemos estar como QAs súper empapados técnicamente, conocerlo técnicamente, con las últimas tecnologías que tenemos, herramientas, etc., pero hay que entender el fondo de lo que nosotros tenemos que lograr como objetivo, como empresa, como área, ¿no? Entonces, vamos trabajando, vamos en esa línea en Alicor. Muy bien, Claudia, gracias. Es que liderar también implica mucho de negociar, ¿no? Tener habilidades de negociación y gestionar uno que otro conflicto. La verdad es que poco nos gusta estar inmersos en conflicto, quisiéramos que todo fuese súper fácil, pero los líderes también se frustran, los líderes tampoco es que lo sepan todo, los líderes también se cansan, también hay un tema de vulnerabilidad para nosotros, ¿no? Que nos pone como en, bueno, tengo que buscar la respuesta, pero voy a poder. Entonces, también entender cómo son las características de mi equipo, hace que, lo que decíamos hace rato, mi organización llega tan lejos como llega mi equipo. Que tanto aprende mi equipo, aprende mi organización, no hay nada que hacer con eso. Y en medio de todo este tema de gestionar conflictos, de negociar y de todo esto, voy a llamarlos como en el ejército, Mayorga. ¿Cuál ha sido uno de esos conflictos que se te ha quedado así en tu cabeza entre compliance e innovación? Como que se vio ahí involucrado pruebas, que se vio involucrado tu conflicto, ¿cómo lidiaste con esa tensión? Que nos quisieras compartir algo de eso acá. Sí, yo creo que, a ver, en el día a día nos encontramos múltiples conflictos, ¿no? Y sobre todo, como dice, cuando tenemos una organización tan grande y además cada quien, ¿no? Tiene ciertos objetivos, los conflictos se dan en el día a día. Creo que una de las cosas más importantes para hacer esto efectivo es, primero, que tengamos objetivos en común, ¿no? O sea, desarrollo, negocio, calidad. Creo que todos estamos yendo por el mismo objetivo y eso también nos ayuda a establecer métricas en conjunto que nos permitan, digamos, pensar todos en una solución y no solamente en, como dicen, jalar agua para mi molino, ¿no? Es como que si tú tienes esa parte alineada y la tienes bien clara, las cosas van cambiando y van solucionándose. Claro, siempre va a haber, y como decía, el tema de la mentalidad, ¿no? Hay gente que de repente cuesta trabajo hacer ese cambio, ¿no? Pero si todos nos unimos y también nos empoderamos y entendemos que, por ejemplo, la calidad no es negociable, ¿no? O sea, no es algo que, oye, es que ya se acabó el tiempo y tengo que pasar a producción por tal, ya. O sea, ¿cuál es la necesidad de pasar en producción en un día? Ya, probablemente haya temas regulatorios, temas que no hay forma y tendremos que basar en estrategias o en hacer diferentes cosas. Y es mucha presión pedirte un ejemplo así de algún conflicto que hayas tenido entre innovación, compliance y qué pruebas se había visto ahí involucrado. Meterme mucho al rancho, como decimos en Colombia. Ya, no, o sea, es que en general yo creo que, o sea, como para no centrarme en solamente un escenario, sino en los tipos de conflictos, ha sido eso, ¿no? O sea, donde iba, oye, tengo que pasar a producción, pero mis pruebas no están listas, ¿ya? ¿Por qué no están listas? Porque, no sé, me demora X cosa. Entonces, a veces tenemos que ir a la base, ¿no? Y decir, oye, pero ¿por qué quiero pasar a producción? O sea, ¿cuál es mi urgencia? Ah, bueno, es que mi métrica de velocidad, ya. Pero ¿prefieres sacrificar la velocidad o necesitas la calidad? Claro. ¿Ya? Y entonces cuando entendemos ese tipo de cosas, puedes resolver los conflictos más fácil, ¿no? O sea, alineemos objetivos, vayámonos a las bases, ¿no? De repente se nos olvida por el tiempo y la presión, ¿no? Eso me ponía a pensar mucho en Sigo, en cómo Jorge en una organización como Sigo, que sé que es súper veloz lo que tiene que estar haciendo todo el tiempo, en ese entorno donde se está desplegando, creo que casi todo el tiempo. ¿Cómo lideras esos procesos de despliegue para que testing no sea el malo? Para no generar cuellos de botella también. Es que justamente es por donde va Jorge, es siempre poder entender qué es lo más importante, ¿no? O sea, ¿dónde encuentro un poco mayor riesgo? ¿En entregar el producto ahora
o detenerme, probarlo bien y evitar justamente ese problema si el cliente. Sí, en empresas, sobre todo las startups que están creciendo y van trabajando, las entregas son mucho más frecuentes. Siempre te están pidiendo que entregues todas las semanas cosas nuevas. Pero muchas veces el mayor problema que encuentras ahí es que terminas siendo más reactivo que proactivo al momento de verificar y de hacer validaciones. Entonces, un poco no empieza desde ahí. Y me gusta cuando tú dices que la parte de calidad o del quality assurance son procesos. Justamente el proceso donde nosotros tenemos que abarcar es un poco desde el principio, tener las reglas claras desde el inicio, ¿no? Tener bien definido cuál es mi definition of ready, qué cosas realmente quiero entregar para que cuando tenga ese punto, todo el mundo esté concientizado de que el riesgo no está en que no voy a cumplir la fecha. El riesgo está en que el producto puede reventarse al salir a producción y se va a ver mucha más gente involucrada dentro de ello, ¿no? Y hay muchos ejemplos de eso que podrían darse, pero realmente creo que la base está desde el principio al momento de trabajarlo. Okay. Shift left, básicamente también. Yo quiero preguntarle, que alguien del público le haga una pregunta en este momento antes de que empecemos a cerrar el panel. Pati. Obvio. Gracias. Mi pregunta va dirigido a ustedes como líderes que coordinan equipos de trabajo, personas de nuevas generaciones que traen una mentalidad distinta, que traen un estilo de vida distinta, pero que como líderes se necesita que trabajen de manera colaborativa, no solamente entre ellos, sino con el resto del equipo, y que les permitan a ustedes lograr esos objetivos. ¿Cuáles han sido, no sé, el top 3 de estrategias o de situaciones, o de qué es lo que hay que hacer para que esas personas se sientan motivadas y no lo que le ocurre a uno, que hoy es viernes 5 de la tarde, veo que ha pasado, y se acerca a la persona y dice: Jorge, trabajo hasta hoy, ¿no? Ya no vuelvo. Y entonces uno, ¿cómo hace para motivarlos, para atraerlos, para tenerlos, pues como entre comillas contentos, y que se sientan parte del equipo y que ayuden a lograr los objetivos? Gracias. Sí, yo creo que es bien importante entender las diferentes generaciones que tenemos, ¿no? Porque tenemos desde personas que ya han trabajado toda su vida, 20, 30 años, ¿no? Y tenemos gente que está saliendo de la universidad, las dinámicas pueden ser hasta diferentes, ¿no? La forma de trabajo está muy arraigada. Yo creo que es bien importante que cuando nosotros establecemos nuestro proceso, nuestra metodología, consideremos el hacerlos parte y que ellos se sientan, digamos, respaldados por lo que están haciendo, ¿no? Esa es una de las cosas que hay que trabajar. Yo creo que como líderes, ser transparentes y ser genuinamente preocupados, no solamente por el proceso o el trabajo, sino por la persona, también ayuda mucho, ¿no? O sea, de repente a lo mejor en el día a día no puedes estar saludando a todo mundo, pero creo que cuando tú pones empeño en evolucionar la práctica y hacerles saber que están en una organización donde ellos pueden crecer y que te preocupas por su crecimiento, eso es algo que también lo valoran mucho. Yo puedo poner un ejemplo, o sea, hemos tenido casos donde llega una persona y me dice: mira, me hacen una oferta, voy a ganar más en otro lado, pero me voy a quedar porque yo sé que allá me voy a estancar y aquí voy a seguir creciendo. Me interesa lo que estamos haciendo y me interesa el futuro que nos han mostrado en la organización, y se quedan, ¿no? Entonces, de repente también no solamente es el dinero, sino la preocupación y la evolución que puedas darle como empleados, ¿no? Y como personas también, ¿no? Okay. Sí. Bueno, todos queremos responder. Creo que es bonito que todos queramos responder porque quiere decir que estamos tomando algunas acciones. A ver, yo sí les dejo dos. Uno es la escucha activa. Lo comentó brevemente Jorge. Estar al pendiente de la historia que trae cada uno detrás. Tal vez no podemos saber las 500 historias, pero basta que uno de ustedes se acerque y nos quiera contar su historia o nos quiera contar qué es lo que está haciendo o qué propuesta tiene. Nos debe interesar. No es solamente
sentarse adelante, escuchar y bueno, estar pensando en qué viene luego, qué reunión tengo, a quién le tengo que generar un entregable y qué más le tengo que cobrar de repente a la hora que me despido de esta persona. No se trata de eso. Se trata de que escuchemos a la persona, de que escuchemos cuáles son sus motivaciones. A veces la misma persona nos lo dice y nosotros debemos saber interpretar y poder tomar acción. La siguiente que les dejo es la comunicación. Si nosotros no somos precisos a la hora que comunicamos, si nosotros dudamos mientras trasladamos una idea, si nosotros no somos claros y si nosotros no le dejamos entender a la persona que nosotros ya escuchamos y ya interpretamos todo lo que nos quería decir, no va a ser apropiado ese manejo de comunicación que se ha dado en un emisor-receptor. Hacia donde quiero cerrar es, nosotros debemos preocuparnos por la persona y por mantenerlos motivados, es verdad. Pero la única forma es sabiendo de que esto viene desde ustedes. Nosotros debemos escucharlos y retroalimentados ya de ustedes, poder darles experiencia, poder darles desafíos, poder plantearles nuevos retos y mantenerlos de esa manera motivados. Creo que mucho de lo que han comentado ya, algo que me ha funcionado súper bien y que lo estoy aplicando es tener esos espacios de one-to-one, ¿no? A veces esperar que un Cuba venga y te busque y busque un espacio en tu agenda, a veces es medio complicado en el día a día, así que agendarlos de repente por periodicidad, eso ayuda un montón y ellos se sienten escuchados. Y otro punto que hace poco conversaba con mi jefe era el de cómo poder hacer esa línea de carrera. Si bien es cierto, hay roles que están ya definidos, pero considero que hay muchas metas que se pueden lograr como equipo, pilotos pequeños, propuestas, y creo que de esa manera hemos podido encontrar un balance. Realmente en Alicorp trabajamos mucho de la mano con los partners, pero encontramos un balance y tenemos gente que ya tiene más de 2 a 3 años con nosotros y valoramos todo ese know-how. Entonces nos preocupamos en moverlos, en el caso de que de repente alguien estuvo ya 3 años en una iniciativa, ver cómo podemos moverlos y motivarlos con un nuevo proyecto o cómo podemos dar ese salto para que ya no sea una rutina, ¿no? Entonces, ahí va muy de la mano con el tema de comunicación, con el tema de acercamiento y empoderamiento a nuestros equipos, ¿no? No, buenísimo. Una de las cosas que yo veo por ahí, Patricia, es que en cierto punto nosotros como líderes buscamos ser empáticos con cada una de las personas que vamos dirigiendo, pero no siempre podemos empatizar con todos. O sea, yo no puedo entender exactamente qué es lo que está pensando cada uno de mis chicos, pero lo que sí puedo hacer es escucharlos. Sí puedo reservar un espacio para hacerlo. Y ahora, si me voy un nivel más arriba, donde tengo chicos que lideran chicos, ¿no? Es otra cosa que también hay que ir preguntando. Cuando estoy con ellos en los one-to-one que decía Claudia, preguntarle cómo están sus equipos, y en ese camino me encontraba con una persona que decía que perdía el foco del trabajo porque se centraba mucho y luego a la siguiente lo que yo tenía que hacer inmediatamente es preguntarle ¿cómo está? ¿Qué acciones han estado tomando con ellos? ¿Cómo van trabajando? Luego, con respecto al tema de motivación, ¿no? Por ejemplo, nosotros en SIGO venimos un poco con la transformación de QA a QE también, y luego me decía alguno de los líderes que teníamos a cargo nosotros ¿y qué vamos a hacer cuando ellos nos digan que se quieren ir porque tienen otra propuesta laboral donde obviamente les puedan estar dando más beneficios, tal vez un mejor salario y todo? Le digo, déjame ganarme ese problema, le digo. O sea, cuando llegue ese problema quiere decir que la primera parte de motivación ya la tuvieron, aprendieron, desarrollaron, crecieron, ¿no? Y luego lo que dijo Jorge, luego ya tendrá la decisión de tomar, me quedo porque sé que existe una línea de carrera aquí donde yo puedo crecer y todo. Entonces, las motivaciones van cambiando diferente a cada situación, a cada persona. A veces queremos ser empáticos con uno, no. Podemos cambiar con cada persona que tiene diferente motivo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Pati, por la pregunta, porque nos abrió un tema súper relevante. Me quedé pensando mucho en lo que mencionaban, por ejemplo, lo que mencionabas, Enrique. En algún libro encontré que se llamaba Humildad Ontológica, no, lo mencionaste tú, el tema de llegar a los equipos, uno como líder, bajar y decir, bueno, no todos se van a acercar a mí. Si yo quiero tener una relación con una persona, voy y lo busco su agenda. Yo misma le hablo a esa persona, ¿no? Se llama Humildad Ontológica, un libro que se llama La Empresa Consciente, de Frey Kaufman, por si lo quieren leer. Y luego estaba pensando en otro libro, ya que tú lo mencionabas, es algo de mostrar interés genuino hacia las personas, un interés genuino. Ven, te hago feedback, ven, te hago una retroalimentación, ¿no? Ven, sentémonos y te menciono. Ahora sí, de esa retroalimentación, ¿qué mejoraste, qué no mejoraste?
Y si de verdad hay personas que no pueden continuar en esa organización, que son decisiones difíciles de tomar, pero que también hay que tomarlas, porque a veces una persona puede afectar el resto de la organización. Y eso es un tema muy complejo. Y como líderes tenemos que estar tomando decisiones muchas veces. Todo el mundo toma decisiones. O sea, ustedes tomaron la decisión de estar aquí hoy. Y donde ponen su tiempo, ponen sus prioridades. A eso le pusieron la prioridad a ustedes hoy, a estar aquí, escuchando a otras personas y experiencias. Entonces tomaron una decisión. Como líderes estamos también tomando decisiones todo el tiempo y la mayoría no son fáciles de tomar. Ojalá y fueran fáciles, si no, no sería una materia tan, no sé, filosófica, psicológica. Todo el mundo ha intentado adivinar cómo liderar mejor, ¿no? Yo les quiero preguntar en ese tema de la toma de decisiones, si tienen alguna metodología, método, estrategia para tomar decisiones y qué pasa luego de que todas esas alternativas que tienen deciden, ok, me voy con esta alternativa que se convierte en mi decisión. ¿Cómo viene ese seguimiento después? ¿Cómo es esa metodología, ese método alrededor de una toma de decisiones? ¿Puedo comentar? Es que esa no la ensayamos. Esa no la ensayamos. Sí. No, está buena la pregunta y yo que nada más quisiera, por ejemplo, cerrar con el otro tema, ¿no? Creo que también es importantísimo hacerles del conocimiento de la importancia de su trabajo y lo que están entregando. Oye, de repente el que hayas hecho bien tu trabajo le permitió a miles de peruanos que pudieran retirar su dinero en el momento que lo necesitaban, ¿ya? Y eso es como que de repente no dimensionamos el valor que tiene lo que estamos haciendo. Eso también es bien importante. Y como líderes, recordar que muchas veces podemos decir muchas cosas, pero la gente no se acuerda de lo que dices, sino de cómo las hace sentir. Entonces, también eso es muy importante. Gracias. Me hiciste acordar de otro libro que se llamaba Los nazis sabían mi nombre, se llamaba ese libro. Sí. Con el... Sí. Sí, y bueno, la respondida a tu pregunta en la toma de decisiones y demás, a ver, hay diferentes estilos de liderazgo y creo que todos pueden aplicar en diferente momento, ¿no? A mí algo que me gusta mucho es hacer el liderazgo situacional, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros estamos viviendo o enfrentándonos, a veces la decisión la tiene que tomar el líder y a veces la co-crea con los demás, ¿no? Con los equipos y vamos avanzando. Yo creo que a ver, un equipo donde hay 1, 2, 10 líderes, ¿no? No van a tener las soluciones a todo, pero cuando involucras a todas las personas, las escuchas, ¿no? Las haces partícipe del proceso, tienes una visión más amplia. Incluso puede ser que tomes decisiones que cuando llegan a las personas dicen, ¿y esto para qué me va a servir? O sea, y no los escuchaste, no entendiste cuál era la necesidad. Yo creo que siempre hay que estar bien en contacto con nuestros equipos y empezar a ver a todos como una persona que a lo mejor no te va a aportar en una iniciativa porque está enfocado en otra cosa, está haciendo tiempo, pero a lo mejor tiene una idea o tiene un feedback que darte, ¿no? Entonces creo que también eso es uno de tus criterios para tomar una decisión es, digamos, lo que piense el equipo, digamos, claro. la visión que tenga el equipo alrededor. Lo que piensa el que va a usar lo que estás planeando. Okay. Es uno de los criterios ahí. Vamos, Claudia. Gracias. Todos. Vamos en orden, creo. Te voy a pasar el micrófono. Muy alineado a lo que comenta Jorge. De hecho, también considero un aspecto importante que es el objetivo a dónde queremos llegar desde el negocio, ¿no? Porque a veces, voy a ser un poco ácida con este comentario, sabemos que de repente el rendimiento de un WA no es el mejor, pero ya hemos venido teniendo un acompañamiento, teniendo espacios de one-to-one, retros, feedback constantemente, y como equipo nos sumamos todos para poder apoyar de repente a esa persona, pero no logramos el objetivo. Entonces toca tomar decisiones no tan... Exacto, no tan bonitas que digamos, pero toca entender también cuál podría ser el impacto y cómo estamos afectando al objetivo de negocio. Entonces va muy asociado, podemos cruzarlo con todo el equipo, pero a veces como líderes de QA también nos toca tomar decisiones duras porque obviamente van a voltear y esto de repente fue algo muy reiterativo y necesitamos ver una corrección, ¿no? Entonces, no sé si una corrección o algún cambio o una acción, pero siempre algo que me guió mucho también es entender
desde la perspectiva de negocio. No podemos trabajar como islas, como áreas separadas, ¿no? Entonces, eso es lo que más puntualizo cuando tengo que tomar una decisión, ¿no? A ver, quiero agregar. Creo que está implícito en lo que comenta Claudia, pero es importante el que nos enfoquemos en que somos líderes. Tenemos que acompañar a las personas. Tenemos que tratar de empatizar con ellos, no solo ser jefes. A mí me gustaría de repente, a ver, una pequeña dinámica. ¿Quién cree que tiene un jefe que lo tiene a su cargo? ¿Quién tiene un jefe? Por favor, levante la mano. ¿Quién tiene un jefe? Una persona. Vamos, 2 personas. 3. No tengan miedo, no está su jefe, estoy seguro. Vamos. Van levantando. No, menos mal no están sus jefes, creo, ¿no? A ver, jefes, vamos. Yo no, bro. ¿Tiene sus jefes? Ya, perfecto. ¿Quién tiene un líder? Creo que por ahí vamos. Qué bueno saber que son la gran mayoría y los invitamos a que postulen, a aquellos que están con un jefe, ¿no? La oportunidad de tener a alguien que te guía, que te mentorea, que te lidera y que es un ejemplo a seguir, es una oportunidad que deberíamos tener todos. Yo les digo, he tenido la oportunidad en mi experiencia de trabajar bajo líderes. Por ahí tuve un jefe, ¿ya? Pero bajo líderes en su mayoría, y eso es lo importante, eso es lo que ayuda a que tú formes tu carácter de líder. Quien ha estado bajo un jefe muy probablemente siga replicando la dinámica y esto lo herede a la siguiente persona y a la siguiente formación que tenga, y un jefe va a ir formando jefes hasta que esa persona que está en formación, hablamos de un crecimiento profesional natural, las personas nos vamos formando, se encuentre con un líder y tenga que identificar, ¿estoy por el camino correcto o debería seguir este ejemplo? Nosotros lo que tratamos, ya ahora hablo desde la posición de liderazgo, es de generar un ejemplo, de trabajar con empatía con las personas y decir que su opinión también es valorada. Nosotros cómo tomamos decisiones en RIMAC es con base en lo que nos dicen las personas que están bajo nuestra gestión. Las personas que vienen y nos plantean el problema, les devolvemos la pregunta y los retamos a que ellos se pongan en nuestros zapatos y tengan que tomar una decisión. A ver, hablo de un caso particular, ¿no? De gestión de personas, porque por ahí tenemos una línea sensible que de repente ahora no voy a tocar. Sin embargo, si hablamos de tomar una decisión, de tomar una postura frente a un recorte de presupuesto y hay que cortar las pruebas, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que harías tú? ¿No? Trasladarle el problema a la persona, si bien lo trae, tiene que venir con una alternativa de solución. Si no viene con la alternativa de solución, estoy seguro que viene con una postura. Vengo súper incómodo porque me están diciendo de que ya no voy a seguir probando. Yo tenía estos casos de prueba que para mí son críticos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Su principal apoyo. Si no somos su apoyo y si no somos su voz, lo único que estamos haciendo es delegarle responsabilidades o delegarle tareas. Ese es el estilo de liderazgo que no aplicamos en RIMAC. En RIMAC tratamos de ser un ejemplo, de acompañar a las personas y de apoyar su voz para que sientan que tienen a un compañero, a un líder y no que tienen a un jefe. ¿Sí? Eso. Sí, o sea, de mi lado, igual alineado con todo lo que han dicho, recordaba unas conversaciones con Jorge hace tiempo atrás, que él nos compartía un poco un curso que llevaba de Mindfulness, ¿no? Y decía que a veces nosotros, al momento de la toma de decisiones, a veces estamos pensando más en el posible problema que va a ocurrir en lugar del momento en el que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, él una vez nos contó de que se había chocado y estaba pensando en algún momento en que si el seguro iba a cubrir la parte del choque o no, y no en ese momento en el que estabas. Muchas veces en la toma de decisiones es así. A veces estamos en esa situación y no pensamos en las cosas, o estamos pensando ya en lo que va a ocurrir, qué pérdida van a tener y todo, y no en el momento de solucionar. La toma de decisiones tiene que ver un poco con eso, y con la parte alineada de poder acompañar a las personas a las que vamos dirigiendo, ¿no? Situación y ejemplo puntual, por ejemplo, aquí en la organización, y lo conversamos con Fede y con algunos chicos, ¿no? Un día antes, la gente que teníamos para el streaming nos cancela. Y no teníamos streaming, o sea que no podríamos haber estado pasando para nada, ¿no? Y Federico dice, te veo muy relajado. Pero teníamos un equipo por detrás, por ejemplo, tenemos un equipo tanto a Rosy, a Sonia, a cada uno de ellos, donde ya habíamos con tiempo haber visto algunas opciones. Felizmente el equipo maravilloso, un aplauso para ellos que nos está ayudando, ¿no? ¿No?
No, nos permitió poder contar con ellos para las transmisiones, pero, o sea, si eso lo trasladas un poco a tu tema laboral en tu área que vas dirigiendo, es lo mismo. A veces es confiar y también enseñar a tu equipo que podamos tener un plan B y opciones para poder compartirlas y tú ser el apoyo constante, decirle, yo confío netamente en ti porque sé que lo que estás proponiendo es correcto, ¿no? Y va alineado con lo que yo respaldaría, diría de la misma forma. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Me quedo con extraer lo que dijeron, un tema de los hechos, ¿no? Tenemos un hecho, es un hecho que hay un problema, es un hecho que tenemos un objetivo, cuáles son los hechos reales de la situación, las alternativas que tenemos, los criterios para tomar esa decisión y luego el seguimiento a esas alternativas o esa decisión que tomamos, un poco para ver cómo nos fue con eso. Yo quiero pasarle el micrófono también al público otra vez para que hagamos algunas preguntas por allá, por favor, de chica de gafas, luego acá la otra de gafas. Allá. Allá, luego aquí, luego allá. La competencia de los alfajores. Hola. Hola, buenas tardes. Un gusto escucharlos, la verdad. Mi consulta es, ¿cuáles serían sus tips, recomendaciones para las personas que están recién asumiendo el rol de liderazgo, ¿no? Si bien es cierto, hay un liderazgo personal, que no es necesario que tengas a cargo equipos, pero cuando ya hay ese cambio y te asignan un grupo de personas con las que trabajar, ¿cuáles serían esos tips, ¿no?, que ustedes recomendarían desde su experiencia? Por el tiempo voy a pedir que sea solo un panelista. ¿Qué quieres que te responda? A ver, yo me animo. Cuando las personas asumen una posición de liderazgo, lo primero que tienen que identificar es el tipo de equipo con el que trabajan, conocer a las personas. Tienes que tener un espacio, bueno, lo recomiendo, primer día asumiendo un rol de liderazgo con un nuevo equipo en una nueva organización, nadie te conoce, ¿ya? Entonces lo primero que te diría y les diría a todos es conoce a las personas, siéntate con ellos, conoce su historia, no solo profesional, sino también la personal, trata de involucrarte. ¿Y cómo lo vas a conseguir? Es abriéndote tú también. Tienen que conocer al líder para que tú puedas conocerlo. Una persona que llega y tiene un nuevo jefe, voy a ponerles un escenario. No, tiene un nuevo líder. No, les pongo un escenario. La persona puede haber estado postulando al mismo puesto que llegas tú. Ya, tú puedes haber crecido dentro de la organización y llegas y ves a alguien que está ocupando una posición que viene de fuera y que, entre comillas, ha sido elegido porque está capacitado para el puesto y tú te quedas con una sensación de yo debía estar ahí. Lo que va a suceder es que este nuevo líder tiene que ganarse al equipo, tiene que conocerlos, tiene que dejarse conocer también y luego implementar dinámicas para cada uno de ellos o de manera organizada. Hay algunas que van a ser individuales, como algunos objetivos que también se les plantean, y hay algunas que van a ser grupales. Objetivos también los hay. Entonces, lo que yo sugiero es que tengas esa primera comunicación, que conozcan al tipo de persona y luego van a ir descubriendo algunas cosas como parte del liderazgo, que hay líderes positivos y hay líderes negativos. Dentro de cada equipo sucede, es verdad. Si por ahí no lo han identificado, tómense el trabajo. Son quienes influyen, exactamente. Gracias por ahí está ayudándome Mercedes, ¿no? Son quienes influyen para que el equipo reme hacia adelante o de repente lo detenga. Pero tienes que ganarte también a ese líder negativo. Tienes que trabajar mucho más de cerca con ese líder negativo. Es una palabra nada más, es quien a veces hace que las cosas se detengan y vayan un poquito más lento. Entonces tienes que ganarte a esa persona, trabajar con cada uno de ellos y con eso vas a conseguir sacar adelante un equipo con éxito. Tenemos, creo que, espacio para una pregunta más. Ya. Pero, primero la señora. ¿Qué tal? A mí me gustaría saber cómo hoy están asumiendo y cómo están llevando el reto de seguir liderando en la virtualidad e incluso se está presentando ya el momento presencial o ese híbrido y cómo lo están manejando, liderando y siguiendo promoviendo esa duplicidad, digamos. Yo tengo equipo virtual. Sí, discutíamos un poco, le decía, mi equipo netamente todo es remoto, así que creo que me ayuda mucho esta pregunta.
No, siempre en la virtualidad o en las oportunidades, como cuando empecé a trabajar de forma virtual, era generar un poco espacios con el equipo para poder conocernos. En algún momento implementamos algo que se llamaba la Pola Cuba, para los que son de Colombia saben que es Pola, ¿no? Y un tiempo para tomar una cerveza y un trago, o sea, por lo menos una vez cada 15 días o una vez al mes, un espacio netamente con el equipo para poder compartir y hacer cualquier otra cosa que no sea más que conocernos como equipo. A medida que vas creciendo con equipos más grandes, pues cada vez eso se va centralizando un poquito, cada vez más pequeño, pero por lo menos la gente se queda con la idea para poder ir replicándolo con su gente, ¿no? Lo otro también es la comunicación, el Slack pequeño, el saludarlos un día y decirle cómo están, si están bien y todo, ¿no? Esos pequeños informes sirven mucho al momento de que uno esté trabajando con un equipo remoto. ¿Por qué? Porque usualmente tú no puedes entender o interpretar lo que se ve en el rostro con el tono de voz, porque a veces puede haber un delay al momento de conversar remotamente, o a veces la gente apaga la cámara y tú no ves su rostro, pero sí escuchas su voz. Entonces creo que tratar de abrir un poco esa parte para que ellos puedan expresarse y compartir un poco más, ¿no? A veces si tú le dices, no, queremos que todos prendan la cámara de un momento a otro, puede ser muy agresivo, ¿no? Pero a medida de esa apertura de chicos, por lo menos en esta vez para iniciar aprendamos la cámara y compartamos luego, si quieren pueden apagarla, ¿no? Es algo que puede funcionar bastante. Lo aplico tanto en el trabajo como al momento de enseñar a las personas. Creo que es una buena manera de lidiar con un entorno netamente remoto para poder llegar a la persona de forma correcta en un espacio de liderazgo. Yo sé que quisiéramos preguntar más cosas, pero ya por el tiempo ya no vamos a alcanzar, perdón. Estamos justo, ¿sí? Bueno, está bien. Entonces sí, ya sé. La última pregunta es, bueno, todos trabajamos en tecnología y sabemos que la tecnología va a un ritmo aceleradísimo, ¿cierto? ¿Cómo mantienen sus equipos actualizados, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial y al mismo tiempo fomentar en ellos que tengan pensamiento crítico y creatividad y combinar estas dos, pues, como para avanzar como equipos? Sí, es una buena pregunta y es un reto muy grande que tenemos, ¿no? A ver, siempre desde que nació todo lo que es la computación, software, o sea, hemos venido evolucionando y cada vez lo hacemos más rápido. Yo creo que estamos en una etapa en la que la misma inteligencia artificial se está ayudando ella misma a evolucionar más rápido todavía y se ha acelerado o duplicado, triplicado la velocidad con la que estamos recibiendo las cosas. Creo que hay que, como parte de nuestras estrategias, tenemos que también no ser de repente muy, como irnos por todo lo que hay en el mercado, sino empezar a seleccionar las cosas que necesito. Creo que una cosa importantísima que debemos de balancear es la carga cognitiva, ¿no? O sea, no le puedes enseñar tantas cosas en tan poco tiempo a las personas, ¿no? Además, o sea, pueden tener las ganas y quererlo, pero la realidad es que hay momentos para aprender y momentos para evolucionar y también momentos para cosechar los beneficios de lo que estás haciendo. Entonces, creo que mientras mantengamos a las personas interesadas con resultados y siempre viendo lo nuevo, pero controlando esa carga cognitiva, nos ayuda mucho a mantener el foco y el interés, ¿no? Porque de repente si le metes 3 herramientas te dice, oye, pero aquí lo hago con una, aquí lo hago con otra, no lo quiero hacer, ¿no? O sea, y termina siendo, oye, medio lo hago porque me dijeron que lo hiciera. Pero cuando les das foco y les permites evolucionar, ellos mismos son los que se van manteniendo actualizados y con el interés de los resultados de lo que están haciendo, ayuda muchísimo con el compromiso hacia la iniciativa, por ejemplo. No sé si me permiten. Yo quería hacer una pregunta, porque siempre como ambas empresas que ustedes trabajan tienen varios cargos, por ejemplo, siempre el trabajo de equipo, la comunidad, la calidad. Entonces, mi pregunta, y aparte de felicitarlos por el tema que están hablando, ¿cómo sería el tema, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo trabajo para empresas también que tienen que ver con público, tanto mi tema es a nivel biblioteca de trabajo y otro es un centro de contacto financiero. Entonces,
al comienzo de mi empleo, o los 2 empleos que he tenido, no hubo ningún problema porque obviamente todo trabaja con equipo, comunidad en equipo, amistades, todo. Entonces, siempre cuando uno es nuevo, a veces siempre hay el conflicto. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son los tips cuando tú ingresas a los 2 campos que yo he presentado y cómo sobrevivir en el intento si es que a lo largo del camino tienes que lidiar con usuarios difíciles, difíciles en el sentido, por ejemplo, en mi campo de biblioteca a veces tengo que lidiar con usuarios difíciles, que son personas que de repente no son de mi campo laboral y quizás de repente accionan problemas, que ha habido hace poco, tengo un problema con 2 usuarios difíciles. Hablé con las personas, confronté. Entonces, no sé si es buena política cuando estamos en una empresa como las de ustedes, enfrentar el problema hablando o simplemente dejar a los líderes. Dale, súper buena la pregunta. Todos hemos tenido algún usuario difícil en diferentes contextos, pero creo que es importante mostrar cuál podría ser el posible resultado, ¿no? Tener ese acercamiento con ese cliente, escucharlo. Probablemente ese usuario tiene que sentirse escuchado y sobre todo proponer y mostrar resultados. Si no mostramos resultados, probablemente para ese cliente va a seguir, o para ese usuario va a seguir siendo, va a seguir dando vueltas sobre ese mismo problema. Creo que visualmente las métricas te van a ayudar bastante, ¿no? Y otro aspecto es entender también la necesidad que tiene. De repente no lo sabe transmitir de manera correcta. Entonces no estamos entendiendo qué es lo que él está buscando, ¿no? Entonces esos espacios, la comunicación mucho más seguida, que el usuario sienta que estás ahí con él, ¿no? Que lo entiendes y que vas a tener una participación activa, creo que eso va a sumar mucho en todo el proceso en el que estás, ¿no? Muchísimas gracias. Ya damos por cerrado el panel. Muchas gracias por participar, por sus respuestas. Gracias por estar aquí presentes. Gracias. Solo avisarles que los que tengan más preguntas los podemos encontrar afuera a los expertos.
Invitamos a todos los participantes a poder ingresar. Vamos a empezar con la siguiente charla. Amor, estoy ocupada. Amor, estoy ocupada. Te me perdiste. ¿Dónde estás? Acá. Ya. Démosles unos minutitos. Sí. ¿Nueva esta o hay otra abierta? Una bolsa blanca, pero era poquitísimo ya. Amor, estoy ocupada. ¿Ya? Vaya. Aprendido este muchacho. Pero falta uno. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo la están pasando? Ya esta es la última charla para irnos al almuerzo y luego retomar. Así que una vez más les invito a pasar para aquí adelante. Acuérdense que no hay tester tímido, así que pasemos por aquí. Y la siguiente ponencia es de nuestro amigo Rodrigo. A ver, voy a hablar un poquito de Rodrigo. Les voy a presentar.
Rodrigo Campos nos acompaña desde Chile. Él es cofundador de Performance 360 Latam. Es un experto en performance y el día de hoy nos va a hablar sobre Cocinando Caos, la clave de la resiliencia. Así que damos la bienvenida a Rodrigo. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, ¿cómo lo han pasado, chicos? ¿Bien? Excelente exponente esta jornada de ayer, ¿cierto? Y lo que va de hoy día. Hemos visto, ¿cierto?, que la tecnología avanza, ¿cierto? Pero los problemas también, ¿cierto? Cada vez que damos un paso, descubrimos, ¿cierto?, que tenemos otros desafíos. Mi jefe siempre me decía, no son problemas, son desafíos. Efectivamente sí, son desafíos porque vamos viendo cómo va evolucionando y cómo vamos enfrentando, ¿cierto?, esos desafíos que son problemas y cómo vamos mejorando. Como dice acá, Cocinando Caos, hoy día vamos a hablar un poquito de cocina. ¿A todos les gusta la cocina? ¿Sí? Fede, ¿tú cocinas? Excelente chef, yo creo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, a ver, ¿esto funciona? ¿Sí? ¿No? Creo que se quedó sin pilas, parece. Ahí está. Hoy día vamos a hablar un poquito de caos en la cocina, ingrediente inesperado, creando un nuevo plato de receta. En este caso salió el concepto de Netflix, una nueva receta, cocinando resiliencia y nuevos restaurantes. Todo esto en el marco dentro de la cocina. Bueno, para los que no me conocen, como dice acá nuestra amiga que me presenta Dora, vengo de Chile. Ah, se me salió. Aquí está. Ahí está. Vengo de Chile. Tengo una comunidad, Performance 360. Me pueden escanear ahí en el código QR. Van a encontrar mis antecedentes. No, solamente mi acceso a las diferentes plataformas de redes sociales. Me pueden seguir. Llevo 12 años aproximadamente en el área del testing. Llegué por casualidad prácticamente. Yo era desarrollador COBOL y por necesidades de la empresa me dieron esta nueva oportunidad de hacer testing funcional. Algo desconocido para mí, de hecho en la universidad ni siquiera me pasaron algo referente de testing y en el camino he ido aprendiendo, ¿cierto?, y a mejorar mis habilidades. Me gusta, bueno, en realidad mis habilidades son más técnicas, me gusta lo técnico, me gusta indagar, me gusta aprender y creo que obviamente en base a eso mi idea es transmitir, ¿cierto?, también el conocimiento de lo que he aprendido. Esto sigue. ¿Cómo que se demora un poquito? Bueno, aquí hay un pequeño... Imaginémonos, ¿cierto?, que estamos intentando cocinar. ¿Qué nos puede pasar? Yo por lo menos yo soy horrible cocinando, ¿cierto? Y cada vez que me piden un plato, o mi hija en realidad me dice, papá, me gustaría comer algo rico. ¡Ah! ¡Qué problema para mí! Porque en realidad podemos tener... Yo para mí tengo muchos problemas para cocinar. Que mucha sal, que poca sal, ¿cierto? Que mucha agua. Bueno, los ingredientes, ¿cierto?, pueden ser un problema. Y como dice acá, imaginemos que intentas cocinar por primera vez, los ingredientes se mezclan, el fuego es demasiado, ¿cierto?, alto, el plato termina siendo a veces un desastre. Yo soy horrible, en realidad, cocinando. Pero cuando se hace con amor, mi hija me dice que está rico, papá. Así que con eso obviamente quedó como pagado. Pero algo nos suena familiar, ingrediente imprevisto. En la industria pasa, sobre todo cuando hay incertidumbre. ¿Qué pasaría si algo no funciona? ¿Qué pasa si en la cocina quedamos sin gas? Quizás los comensales, ¿cierto?, van a quedar ahí esperando y no van a poder entregar ese plato que nos estaban pidiendo. En la cocina podría pasar algo similar. Bueno, esto no es mi cocina, por si acaso, pero podría ser cuando nos enfrentamos, ¿cierto?, a esa incertidumbre, a un ingrediente nuevo, a algún plato nuevo, ¿cierto?, que queremos probar o crear. Lo más seguro es que podamos tener, ¿cierto?, un incendio. Pero no solamente incendio a nivel de ingredientes, sino que también en seguridad. Quizás la cocina estaba mal instalada, el gas, ¿cierto?, no estaba bien regulado y podríamos tener un caos, ¿cierto? El famoso perrito,
¿cierto? Si está todo bien, a veces las cosas no son como deberían ser, ¿cierto? Bueno, en la cocina el caos es inevitable, pero quienes aprenden a manejarlo pueden crear platillos, ¿cierto?, espectaculares. Cuando entregamos el platillo, decimos, oh, qué rico, he cumplido. Pero para llegar a ese plato, el chef pasó por muchas transiciones antes de lograr ese plato espectacular que él tenía en su mente. En informática, en tecnología, prácticamente si lo llevamos a esa analogía, cuando creamos un sistema nuevo, nos podemos enfrentar a diferentes desafíos. ¿Qué pasaría si la máquina se apaga? ¿Qué pasaría si nuestro sistema escalable no escala? ¿Qué pasa si apagamos un servidor? Bueno, cuando vamos a aprender, ¿cierto?, es cuando ya sucedieron las cosas. Pero ¿qué pasaría si nos adelantáramos a eso? Existe el shift left y también existe el shift right. Y la ingeniería del caos va hacia un poquito hacia el shift right. No es malo, de hecho es bastante bueno, siempre y cuando lo podamos manejar de la mejor forma. Una vez has pensado esto en la cocina, bueno, como decía acá, en tecnología ocurre lo mismo. Desplegamos un sistema, pueden aparecer errores, gusanos saliendo de pantalla, errores, ¿cierto?, que a veces ni siquiera controlamos. Pero, ¿cómo aprendemos? ¿Cuando ya sucedió? ¿O podemos introducir una falla para aprender? Y ahí es donde la ingeniería del caos tiene relevancia. La ingeniería del caos nos permite probar la resiliencia. ¿Se acuerdan Rocky? Cuando le pegaban y le pegaban, ¿cierto? Y él se seguía levantando y parando para poder eventualmente seguir en la batalla. Los sistemas son así. La idea es que sean lo más resilientes posible para levantarse ante cualquier falla. Pero, ¿qué pasaría si no se levanta? ¿Qué pasa si no puede seguir combatiendo? Bueno, se puede medir y aprender de aquello. Como dice acá, la resiliencia es cierto en nuestro sistema, inyectando fallos de manera controlada. Así descubrimos cómo reaccionamos antes que el caos ocurra realmente. Ingrediente inesperado, si lo llamo a la cocina, puede ser que quizás estemos echando sal y puede ser quizás otro ingrediente. Monitoreo, viendo y probando, ¿cierto?, que mi platillo esté correcto a lo que yo estaba planeando. Aprendizaje, mucha sal, poca sal, mucha agua, sin orégano, ¿cierto?, sin comino. Podrían ser bastantes ingredientes. ¿Pero para qué? Para que tengamos, ¿cierto?, un platillo resiliente y para que todos nuestros comensales, ¿cierto?, digan, check. Te doy un 90%, un 100% que tu platillo fue todo un éxito. Lo mismo pasa en nuestro sistema. ¿Cómo podemos medir eso? Así como un chef prueba sus platos antes de servirlo, nosotros debemos probar nuestros sistemas antes que el caos ocurra. El caos es inevitable, pero puede ser controlado. Pueden pasar cosas o a veces no. Pero ahí es donde el tester o las personas de sistema tenemos que ser capaces de adelantarnos y entender que las fallas pueden pasar por algo, no solamente por código. También hay fallos humanos, ¿cierto?, que tienen que haber actividades para lanzar un deployment, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si dentro de ese checklist no lo hice? Claro, cuando ocurren los grandes caos o grandes fallas, ahí es donde nosotros tomamos una acción de aprendizaje. Netflix en el 2011 enfrentaba un problema crítico. Sus servicios deberían estar disponibles en todo momento. Y de hecho Netflix crecía y crecía. Pero ellos querían probar y asegurarse que toda esa infraestructura en realidad anduviera 100%. Cada vez que nosotros contratamos un hosting, siempre nos dicen que vamos a tener un 99,9% de uptime del servicio.
y no sé, una media hora, ¿cierto? Durante el año, ellos lo hacen mantenciones. Pero ¿qué pasaría si ese sistema de hosting se queda sin luz? ¿Qué pasaría si ese sistema de hosting, el respaldo falla? ¿Qué acciones se toman? A veces no se piensa en esos puntos que uno podría decir, no, automáticamente se levanta otro. Pero si falla, ¿qué acciones nosotros como equipo vamos a aprender y a mejorar? Bueno. En base a eso, se generan hipótesis. ¿Qué pasaría si el servidor se apaga? Tengo alta tasa de latencia. A un servidor dentro de mi granja, ¿cierto?, llega a un 100%. Quizás no sabemos. Ahí estamos generando una hipótesis. Luego generamos un experimento. Creamos todo nuestro sistema, nuestro set, para poder experimentar esos posibles fallos dentro de mi sistema. Y algo muy puntual y muy bueno es el aprendizaje continuo. Porque yo voy a ayudar a todo mi equipo a estar preparado a este caos. Cuando estamos trabajando en informática, ¿cierto?, podemos estar resolviendo 1, 2, 3, hasta una semana, ¿cierto?, ese problema y fallo. Yo recuerdo que en un momento estuvimos prácticamente toda una noche y nos dimos cuenta que el problema era que el disco duro había llegado a su 100%. Y nadie del equipo se dio cuenta. Ahora, en ese momento aprendimos. Pero que si hubiéramos hecho pruebas anticipadas con estas hipótesis, generando experimentos y aprendiendo, podríamos hacerlo continuamente. Creando un nuevo plato, ¿cierto? En la receta de Netflix teníamos su hipótesis, ¿cierto? Se parte de la suposición. Después tenemos la experimentación, que ya habíamos conversado, ¿cierto? Se introducen fallos de manera controlada. Yo puedo setear, ¿cierto?, estas configuraciones. Puedo decir que, ¿qué pasaría si un pod no escala? ¿Qué pasaría? Bueno, vamos a tener una resiliencia de un 50%, porque dentro de ese tiempo de experimento de ejecución va a estar el 50% sin disponibilidad del sistema. Y el usuario obviamente va a tener una mala opinión. Después vamos a tener el automatización y aprendizaje continuo. Como dice acá, se usa herramientas para ejecutar experimentos y se extraen aprendizajes de cada experimento para fortalecer el sistema, pero sobre todo al equipo. Tú vas a poder constantemente enseñándole al equipo, en base al sistema, cómo podrían mejorar y recuperarse ante fallos. Pero no solamente de código, sino que también algunos conceptos muy básicos, como que dentro de toda la granja la memoria llegó en uno de ellos a un 100%. O desconecté un servidor. ¿Qué vamos a hacer como equipo? ¿Cómo nos vamos a recuperar? ¿Vamos a esperar que se autoescale? ¿Qué pasa si el sistema no autoescala? Todo manual. Muchas cosas se pueden automatizar, pero hay unas cosas que son importantes, que el valor humano que se le está entregando a ese análisis es primordial. Aquí si lo llevamos de nuevo a la cocina, ¿cierto? No hay electricidad, muchos comensales, faltan ingredientes, no hay gas, no queda carne. Eso podría pasar. Pero ¿qué podríamos hacer? Bueno, primero experimentar. Apagar, ¿cierto? En este caso ya orientado un poco más a la tecnología, apagar instancias, nodos, inyección de errores, ¿cierto? Fallos de red, sobrecarga de recursos. Y estos son unos pocos de un listado grande de experimentos que existen. Si nosotros vamos a alguna herramienta específica de ingeniería del caos, hay un listado enorme de experimentos que nosotros podríamos efectuar en nuestro sistema. Pero, ¿dónde se tienen que hacer estos experimentos? ¿Alguien cree en dónde podrían ser? ¿QA? ¿Desarrollo? ¿Staging? ¿Producción? Producción, por ahí dijeron que hacer pruebas, ¿cierto?, llegar a ese punto es carísimo. Pero le dije al principio, esto es shift right, hacia la derecha. Estos experimentos se hacen directamente en producción.
no solamente en QA, bueno, se podrían hacer en staging, UAT, pero hay que experimentar en la realidad. Y el caos busca eso. Y como decía el último punto, mejorar. Mejorar en todo lo que corresponde a conocimiento. Una vez que teníamos preparado, ¿cierto?, todos estos experimentos, tenemos que evaluar. ¿Resultó bien? ¿Nos faltan hacer más experimentos? ¿Podríamos modificar, ¿cierto?, ese experimento para ver otras posibles fallas dentro del caos? Bueno, una vez hecho eso y tenemos un buen resultado, vamos a preparar cualquier desafío, vamos a estar preparados en realidad para cualquier desafío. Y no esperar que suceda el caos mayúsculo, ¿cierto?, para tomar una acción. Nuestro equipo va a estar constantemente en aprendizaje, solamente inyectando hipótesis y experimentos. Como concepto, automatización y aprendizaje continuo en la cocina, vamos a ser, ¿cierto?, tolerantes a fallos, recuperación automática, tanto automático como manual, y escalabilidad dinámica. Como dice acá, como un chef se ajusta al ritmo de los ingredientes cuando el servicio es más intenso, un sistema resiliente debe adaptarse y cambiando, ¿cierto?, la carga, asegurando que el rendimiento no decaiga, ¿cierto?, en cada momento crítico. Recuperación automática, cuando un error del sistema, ¿cierto?, debe ser capaz de recuperarse rápidamente. Tolerante a falla, cuando un chef mantiene su concentración ante un mal momento. Con estos tres conceptos, nosotros podemos medir esa resiliencia de nuestro sistema. Tolerancia a fallos, recuperación automática y escalabilidad dinámica. Todo esto es sobre el aprendizaje continuo de un equipo. Y por último, si ustedes me preguntan qué restaurantes, ¿cierto?, como herramienta existen, tenemos a Gremlin, Chaos Monkey, tenemos también a Foul Injection Simulation de AWS y Litmus. Cada uno de ellos, por lo menos Litmus es gratuito. AWS también tiene una capa gratuita para ocupar Foul Injection. Chaos Monkey fue creado prácticamente al inicio por Netflix. Y Gremlin, que también es un sistema de pago, también tiene una capa ahí para experimentar, básico. Pero estas 4 herramientas son las que hoy día yo he utilizado y me ha dado bastantes buenos resultados. He aprendido bastante porque me he podido anticipar a esos posibles fallos. Y lo bueno de anticiparse es que esas mismas prácticas yo después las puedo llevar, ¿cierto?, al testing continuo. Y por último, quiero dejar este lema, dice, el caos es lo que sucede cuando los sistemas distribuidos encuentran la realidad. Esto fue un lema del sitio de Amazon, Warner. Y eso, chicos, quería conversarles. Algo bien cortito porque sé que tenemos que ir al almuerzo, pero quería mencionar que el aprendizaje continuo sobre un equipo tiene que ser constante. Dejar los espacios para experimentar, para que nuestro equipo esté preparado a cualquier falla, que sea tolerante, sea reactivo y preventivo, va a ser a través de darle el espacio para experimentar y así mejorar el producto. Gracias. Gracias, Rodri. La pregunta que se me ocurre, porque nombraste a Netflix, ¿sí?, como uno, creo que, de los promotores de toda esta idea del Chaos Monkey y del Chaos Testing. Se me ocurre preguntarle si esto es para todo el mundo. O sea, o si tenés identificado para qué tipo de empresa o de producto recomendás hacer este tipo de pruebas, si es para otro tipo de empresas, dónde crees que funcionaría mejor o no. Entiendo que esto está pensado especialmente para entornos cloud. Quizá algo por ahí que puedas ayudarnos a identificar. Sí, efectivamente, el inicio de toda esta metodología de ingeniería del caos
era orientarlo a la nube. Pero podemos también experimentar no solo la nube, sino que también en on-premise. Podemos apagar ciertos servidores en producción y ver qué es lo que sucede. Tomar una iniciativa como equipo. También existe la forma de inyectar no sé, llevar a la CPU, ¿cierto?, de un servidor on-premise para ver qué sucede. Hoy día ya no es necesario pensar tanto en la nube. Todavía existen sistemas que están en on-premise. Muchos sistemas bancarios, ¿cierto? Tenemos tanto nube pública como nube privada y híbridas. Entonces, los conceptos que hoy día existen como experimentos podemos llevarlos a diferentes índoles. No solamente bancario, e-commerce. Desde lo más básico, si tenemos una inquietud, una hipótesis que podría pasar mal, nosotros podríamos ocupar estos tipos de experimentos y inyectarlos, ¿cierto?, de manera controlada. Eso es lo bueno. Nosotros podemos volver atrás. Todo se restablece. Pero lo ideal siempre sería hacer en un entorno, primero que todo, en producción, para ver cómo nuestro equipo se prepara y mejora continuamente el aprendizaje. Hola, una consulta con respecto a las precondiciones que debiera tener ese ambiente productivo para poder llevar a cabo este tipo de pruebas sin que se nos descontrole, porque ya sabemos que convivimos con distintas naturalezas en la realidad, entonces podría suceder que yo estoy pensando que podría funcionar algo, pero algo se me escape. ¿Qué debiera tener como consideración para que eso no suceda? Sí, qué buena pregunta. De hecho, de verdad, si ustedes me preguntan qué precondicionante que deberíamos tener el sistema para poder generar sus pruebas de ingeniería de mercado, ¿cierto? O en este caso, en estos experimentos, primero, tener datos reales. Reales de lo que podría pasar, pero en el sentido de que datos duros, y eso tratar de llevarlo y extrapolarlo para ejecutar tus pruebas. Ejemplo, si tenemos unas métricas, ¿cierto?, de CPU que siempre están en el 80%, y nuestro equipo siempre está y dice, no lo apagues si funciona, no lo arregles si funciona. Eso siempre pasa. Pero ya tenemos un número, esa métrica, que algo en un servidor ya está en un 80%. ¿Qué pasa si podemos intencionalmente llegar a un 100%? ¿Cómo se va a comportar nuestro equipo? Posiblemente lo que hagan es como lo típico, pagar y aprender. Pero no generalmente eso sucede, porque después de los 2 o 3 días, esa CPU después vuelve a estar en 80%. Entonces, inyectando estos experimentos en base a hipótesis, nosotros podemos ir mejorando. Pero los datos de producción son los más evidentes que podemos tener como input para asegurar y aplicar estas técnicas de ingeniería del caos. Hola, gracias por la presentación. Tenía una pregunta. ¿Cuáles son las áreas o los roles dentro de la empresa que deberían estar involucrados o con los que deberíamos hacer convergencia para llevar a cabo un experimento? Por ejemplo, un entorno en la nube. Sí, de hecho, yo por lo menos he participado directamente con dueños de productos que tienen la incertidumbre que sucede en el caso hipotético que algo pueda fallar. Después voy directamente con los product owners, con arquitectura, pero siempre estoy ligado directamente con los SRE. Son los que siempre están como, no mejorando, sino que dejando que el sistema siempre esté disponible para todos los clientes. Ellos se encargan, ¿cierto?, de que el sistema siempre esté estable, esté disponible, y ellos también saben dónde está el dolor, porque ya han pasado con algunos problemas y saben cómo resolverlo, pero podrían enfrentar también otros desafíos. Quad o QE también debería ser parte de entregar quizá ese input para transformarlo en nuestro nuevo concepto de testear. ¿Qué quiere decir eso? Hoy día, por lo menos en las pruebas de rendimiento, muchas veces son reactivas. Es decir, pasa un evento para poder efectuar una prueba de rendimiento porque quizá la tasa de conversión no fue lo que yo estaba esperando debido a que el sistema colapsó.
Y ahí recién pensamos en las pruebas de rendimiento. Pero ¿qué pasa con las pruebas que quizás no están dentro del radar? Apagar un servidor hoy día es difícil, pero puede pasar que un junior, por una mala instrucción, una mala interpretación, te apagó producción. El sistema va a colapsar, ¿cierto? Nadie va a poder ingresar. Entonces, todas esas áreas deben estar involucradas para ir pensando qué cosas podríamos mejorar en base a experimentación, hipótesis, y tener, ¿cierto?, un aprendizaje continuo. Vamos con 2 preguntas más. Rodri, muchas gracias. Así como rapidito, ¿tú cómo definirías la ingeniería del caos? ¿Cuál sería para ti un contexto ahí como de definición muy propia de lo que es la ingeniería del caos? Sí, hay mucha definición. De hecho, a veces yo soy muy técnico, a veces me cuesta dar una respuesta, pero más que la definición, voy a dar como el resultado. Para mí la ingeniería del caos es el aprendizaje constante de descubrir aspectos que no estaban cubiertos en la planeación inicial. ¿Quién sabe en realidad qué pasaría si, vuelvo a repetir, un servidor se apaga? ¿Qué acciones yo como persona voy a tomar para tener esa acción y controlarlo? Lo más seguro sería conectarme a la consola, levantar el servidor. Pero si lo levanto y vuelve a caer, ¿qué podría pasar? No estoy aprendiendo. Entonces, para mí el caos es aprender. Bueno, el universo se generó a través del caos, ¿cierto? Y es un aprendizaje constante. Cada vez que alguna tecnología nueva aparece, nos hacemos preguntas. ¿Cómo podemos generar pruebas? Nosotros como tester, ¿cierto?, siempre pedimos que todos los desarrollos sean orientados al testing. Y luego de eso vamos a ir aprendiendo. El caos también va un poco más allá de entender aspectos que no están dentro de la definición, y con eso tenemos que tener un equipo, créanme, un equipo preparado a cualquier falla o tolerancia al fallo en sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rodrigo. Una consulta, ¿este tipo de pruebas puede aplicar en una organización pequeña o grande? ¿Qué recomendaciones da? Porque ya muchas veces se hace mucho miedo a hacer pruebas en producción porque implica temas de costos, ¿no? Entonces, ¿cómo podría empezar? Sí, si lo llevamos a una empresa pequeña, pensemos que solamente vende productos por e-commerce, ¿cierto? Compró su hosting, tiene una aplicación que está corriendo en Node.js, en un servidor que pagaron en Amazon. Yo iría primero por lo más básico. Ir haciéndose preguntas, ¿qué pasaría, como me decía Kelly acá, a fin de mes? Si hay un evento, ¿me voy a preparar para el evento? ¿Qué pasaría si yo contraté un ancho de banda, ¿cierto?, y tengo mi servidor en mi casa? ¿Van a poder llegar todos nuestros usuarios? Yo podría hacer pruebas y experimentos en base a eso. ¿Y cómo prepararme? Quizás sería lo ideal, ¿cierto?, tener otro router, por ejemplo, o encontrar otro servicio de internet. Pero ¿vamos a estar siempre preparados de esa forma? ¿Vamos a estar conscientes que podría fallar? La ingeniería del caos va a ese punto de entender esos aspectos que quizás podrían pasar. A veces no pasa. Pero cuando son en sistemas escalables y queremos escalar, tenemos que prepararnos. Un sistema muy pequeño, y yo he aprendido, a veces se transforman en sistemas demasiado grandes. Existen hoy día en la realidad Amazon, un ejemplo. Empezó con la nada. Mercado Libre, también una idea entre amigos. Entonces, creo que si queremos escalar, tenemos que ir pensando en otros tipos de pruebas. No solamente lo funcional y no funcional. Hay otros aspectos que también podremos evaluar. Rodrigo, yo te quiero hacer una pregunta. Sí, hoy en día las empresas apuestan por teoría del caos, ya hacen pruebas en producción, y si no, ¿de qué manera llegamos a las empresas para decir, oye, ¿sabes qué? Esto es importante hacerlo. Sí, yo no he tenido la oportunidad de trabajar en tantas empresas a nivel latinoamericana, siempre he estado en Chile. Cuando traté de implementar ingeniería al caos,
El único equipo que estaba feliz era SRE. Era lo único que en realidad querían generar estas pruebas. Algunos son bien reacios y es que tienen miedo a hacer pruebas en producción. Como les dije, estos son más shift right, ¿cierto? Para verificar. Yo he conocido a algunos equipos que sí están empezando a generar pruebas de caos, sobre todo en España, en Zara la están aplicando y han tenido muy buenos resultados. Yo por lo menos cuando he hecho pruebas, cuesta, los equipos son reacios, porque sobre todo cuando les dices que es en producción, todos se asustan. Pero creo que independiente de eso, hay que dar la ganancia. No podemos estar todo un día apagado, ¿cierto? Porque a alguien se le olvidó encender el servidor o en realidad el sistema on-premise de la aplicación nunca lo levantaron. Entonces, todas esas hipótesis podríamos generarla en base a estos experimentos. Aunque sean a veces muy básicos, créanme que el equipo va a estar muy agradecido porque van a saber y reaccionar más rápido. Antes, para poder evaluar qué es lo que pasaba en un sistema, teníamos que llamar a un arsenal de especialistas. Al final, el último de ellos te decía el equipo estaba apagado. Y claro, porque tenían un equipo al fondo de la sala, prendido, con Windows NT, y había que encenderlo. Pero ese experto sabía. Pero si hubiéramos aprendido al principio, créame que no hubiera sido necesario todo estar perdiendo todo un día, una semana, para entender que había que prender el equipo. Entonces, ese es como el concepto que yo les doy. Tratemos de ir ayudando a los equipos a que entiendan y a reaccionar de forma más preventiva y no tan reactiva. Muchas gracias, Rodrigo. Cerramos con esta. Ok, gracias. ¿Existe una metodología para hacer la ingeniería? Supongo que debe existir porque todas las ingenierías tienen de la teoría del caos. Y con respecto a lo que tú estabas comentando de las caídas de los servidores, bueno, yo participé donde yo he trabajado, se han caído los servidores en modo on-cloud, ¿no? Y era una correteada de allá para acá porque nadie sabía qué es lo que había pasado. Pero creo que ahí en este aspecto es el arquitecto de estructuras el que hace en esta etapa, y ya que nosotros somos de Cuba, también deberíamos estar ahí, ¿verdad? Sí, deberíamos estar, como dice usted, todo en el proceso. De hecho, el tester debería estar desde los principios de los criterios, ¿cierto? Hasta también ir formulando nuevas ideas de formas de testear. La ingeniería del caos es una disciplina que muy pocas empresas lo aplican por un tema de costo y de nervio en realidad hacer pruebas en producción. Los que han podido hacerlo son grandes empresas que constantemente cada vez que hacen un despliegue y mueven la plataforma o mueven la arquitectura, ellos tienen que asegurarse que todo funcione. Creo que todo el equipo tiene que estar comprometido. La calidad no solamente, como vuelvo a mencionar alguno acá, no es responsabilidad directamente del tester, sino que de todo el equipo, desde los desarrolladores hasta los product owners, quienes son los que entregan el producto final al cliente. Todos deberían estar comprometidos con la calidad. Sí, todos en ese punto de experimentar y entender que si algo puede fallar, experimentar para mejorar. Sigo insistiendo que el aprendizaje continuo es parte de las habilidades del tester, del desarrollador, de todo el equipo. Si no, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que pasa en muchas empresas, la documentación viva. La documentación viva significa que si a mí me echan, me llevo todo el conocimiento, en realidad no dejé nada atrás de aprendizaje. Creo que el aprendizaje continuo es parte del proceso de mejorar nuestras habilidades, sobre todo como tester. ¿Respondí? Sí. Agradecemos a Rodrigo por la ponencia y lo invitamos para la foto.
correspondiente. ¿Se escucha? Ya. Le decía que voy a compartir las redes en un momento para que se inscriban, participen del sorteo, también participen de la encuesta de satisfacción y se unan a la comunidad si no están unidos. Hasta el momento solo veo 386 personas unidas en la comunidad. Un aplauso para todos ustedes por eso. Y nada, para la siguiente y para la última ponencia, que va a ser la de Fede cerrando el día, van a haber algunos polos para la mejor pregunta, así como se hizo con el libro. Bueno, nada, voy a ponerles ahorita la imagen y volvemos a las 2:15 para que no nos dé el mal del puerco, le dicen acá. A ver, agárrame un ratito. En Testing Day Perú.